Bienvenidos, aventureros y exploradores. Preparaos una bebida, colocaros vuestros auriculares y bajad la intensidad de la luz. Buscad vuestro mejor asiento y poneos cómodos, porque esto está a punto de comenzar. Hola aventureros, el caso de hoy fue un caso importante para mí, ya que este caso me lanzó más hacia el mercado sobre el que yo trabajo y me hizo más conocido. Este caso transcurre en un viejo gran cabaret, Social Scandal Cabaret, o en español, el Cabaret Escándalo Social, abierto en 1900. Este caso transcurre un mes después del caso Herencia. Me encontraba frente al gran cabaret Escándalo Social. ¿Qué? ¿Que queréis más contexto? Bueno, la cosa es que mis informaciones comienzan ahí. Bueno, os pondré al día. Llevaba tiempo sin un buen trabajo. El caso es que una gran empresa de construcción se puso en contacto conmigo. Tenía un gran edificio que quería restaurar. El caso es que en su primer intento, por causas desconocidas, sus trabajadores comenzaron a sufrir graves accidentes, que terminaron con la vida de uno de ellos. Pensaron que era mejor empezar por la estabilidad del bloque, intentando así reforzar la fachada del mismo. Sus trabajadores comenzaron a reportar avistamientos de personas en el interior, luces que se encendían y se apagaban. Cosa rara, ya que el bloque llevaba por lo menos 70 años sin luz. Uno de sus trabajadores saltó desde lo alto del andamio. Este sobrevivió y asegura que una hermosa dama le llamaba a entrar por la ventana. Las obras se pararon. Ningún obrero quería trabajar en aquel sitio. Las continuas investigaciones de seguridad le obligaban a tener la obra parada. Yo soy el resultado de un intento desesperado por resolver la situación. Ahora sí. Me encontraba frente al gran cabaret Escándalo Social. Desde afuera solo parecía un edificio antiguo más de la época. Me aseguraron que entrar era seguro. Claro, todo lo seguro que cabía esperar. Nada más entrar, se abría un gran salón. Aún quedaban algunas mesas y sillas de madera envejecidas esparcidas por el local. Un ruido blanco comenzó a sonar. Debo tener algún tipo de imán paranormal en el culo, ya que me es fácil que me ocurran estas cosas. Me situé en el centro del salón para ver de dónde venía ese ruido. Rápidamente detecté una radio antigua, que estaba situada encima de la barra. Me acerqué para poder toquetear las manijas de la radio. No parecía funcionar porque aquello no hizo nada. Poco después descubrí que el cable estaba partido. La radio sonaba por sí sola. La temperatura comenzó a descender. ¡Mierda! Ya empezamos. Una voz giraba alrededor de mí. Hola, Hunter. Te estaba esperando. Tranquilo. No te haré daño. ¿Quién eres? A la misma vez que me respondía, el local comenzó a cambiar. Todo volvía a su estado de origen. El salón se llenó de gente que aparecía de la nada. Nunca había vivido algo así. Soy Madame Odigües. Yo seré tu... ¿Guía? ¿Para qué? No hubo ninguna respuesta. El sonido de una pianola se apagaba lentamente. Aquella gente
se volvía translúcida hasta desaparecer. Pero el local permanecía intacto. ¿Qué es esto? Parece un eco a lo bestia. Sinceramente, aquello no podía ser un eco. El eco suele ser una repetición de un hecho muy fuerte o importante, y aquella representación parecía un día más en el salón. Me adentré en aquel lugar, explorando sus habitaciones. Un pasillo conectaba con el salón. A la izquierda, unas escaleras de subida y un montacargas. Sus puertas estaban abiertas. Tenían el aspecto de una verja de formas romboidales. Parecían muy reales, eran tangibles, incluso sentía el frío del metal. Me dispuse a probar aquel ascensor. ¡Para, Hunter! ¡Mira dónde pisas, Hunter! Aquella voz me sacó del trance en el que estaba metido. Todo volvió a ser como debería. Vamos, viejo y hecho polvo. Delante de mí, aquel ascensor tan solo era un agujero que llevaba a un sótano lleno de escombros. Una buena caída que hubiera terminado con mis piernas rotas. Comenzaba a comprender aquel lugar. Tenía que tener cuidado o el próximo paso podría ser el último. Antes de continuar, salí del edificio. Necesitaba más información. Como no, os hago un resumen. Comencemos por el dueño. Resultó ser un empresario catalán llamado Mathieu Fluvià. Inspirado por el éxito del Moulin Rouge, que abrió sus puertas en 1889, que por cierto también fue un catalán, Fluvià también quiso abrir su propio cabaret. Con respecto a la voz, encontré una antigua lista de empleados. Odi Blanc fue el nombre que encontré. Tiré de la manta hasta encontrar el árbol genealógico de su familia. Odi fue una chica francesa de buena familia. A corta edad, Odi comenzaba a dar síntomas de poderes adivinatorios, los cuales no gustaban a su familia. Odi es repudiada por todos y comienza a vagar por el mundo buscando su lugar. Tal vez encontró su sitio en el cabaret Escándalo Social. Desde ahora la llamaré el Oráculo. Después de todo, gracias a ella tengo un punto de referencia. Tardé unos 5 días en reunir esta información. La empresa me presionaba para que le diera respuestas, pero aún no tenía nada. Segundo intento. Entré decidido a encontrar algo más en el interior de aquel maltrecho lugar. Revisé el edificio por horas. Ya estaba dispuesto a marcharme cuando la voz de Odi volvía a susurrarme. Paciencia, paciencia, paciencia. Si el río te arrastra, deja que te lleve la corriente. No estaba muy seguro de lo que quería decirme con eso. De nuevo, todo empezó a cambiar. Aquí viene. Aquello era como en un sueño. Por eso, desde ahora le llamaremos así. El sueño se manifestó. Caminé por el pasillo con dirección al salón. Un sonido estridente y fuerte resonaba alrededor. Me quedé parado observando el lugar. Desde un lado de la barra, una sombra oscura y turbia apareció. Tenía una forma humanoide con unos ojos rojos. Iluminaban como una pequeña bombilla. La sombra caminaba borrando el sueño a su paso, transformando el sueño en realidad. La madera crujía y se retorcía a la misma vez que la podría. A eso le llamaremos pesadilla. Me escondí en un lateral de la puerta esperando que aquel ser se fuera. La pesadilla continuó su rumbo hasta salir del local. El sueño se recuperaba lentamente. Entré en el salón pensando en perseguir al ser. Desde mi lado izquierdo alguien me llamaba chasqueando los dedos. «¿Chico? ¡Chico!». Me llamaba un hombre sentado con 2 hermosas chicas. Me sorprendió que me viera y me hablara. Definitivamente eso no era un eco. Más bien parecía algún tipo de manifestación psíquica a gran escala. Pero ¿quién tenía el poder para hacer algo así? Me acerqué a la mesa sin pronunciar ni una sola palabra. «Chico, tráeme algo de beber. Estoy sediento».
En ese momento entendí lo que quería decir Odie. Vamos, que le siguiera la corriente. Yo no soy camarero. Entonces, ¿quién eres? Soy Jimmy Hunter, detective privado. El hombre hizo un movimiento con las manos echando a las chicas y con otro gesto me invitó a sentarme. Veréis, la conversación se alargó, así que os cuento. Parecía muy metido en su papel, ni siquiera entendía que seguramente estaba muerto. Simplemente le seguí el juego. Se hacía llamar Don. Aparentaba unos 30 años. Era evidente que era italiano por su acento. Se dedicaba a hacer préstamos monetarios, sobre todo a gente con problemas de juego. No parecía tener negocios demasiado turbios. Me caía bien. Después de dejarle claro que no iba a ir a por él, me indicó que las chicas tenían alguna clase de problema. Me dirigí hacia donde me indicó Don. Subí por las escaleras buscando a una chica llamada Laura. En ese piso había unos cuartos pequeños, seguramente para hacer bailes privados. Me paré frente a la primera chica que me encontré. ¿Laura? Asintió con la cabeza. Me envía Don, acerca de vuestro problema. De un golpe tiró de mí hasta el interior de la sala, a la misma vez que se ponía el dedo en los labios. Inequívoco signo de silencio. La chica me transmitía los maltratos constantes por parte de un hombre poderoso. Tirones de pelo, empujones, comportamiento agresivo, agarrones de los brazos de forma dañina. Por la cara de aquel ente tenía mucho miedo, y no quería dar nombres ni dar detalles. Además, que ese ente tampoco parecía saber que no era humana. Nadie en el sueño parecía saberlo. Todo era muy extraño. Me mandó a hablar con una mujer llamada popularmente como Reina. Estaba habitualmente en los camerinos de las chicas. Mientras me dirigía al camerino, vi una puerta con una placa atornillada a ella. Matthew Fluviat. ¿Ese no era el dueño? Continué hasta llegar al camerino. El sueño seguía intacto. En la puerta me esperaba un gigante salido de otro tiempo. Vamos, un vigilante enorme con cara de mala leche. Aquel tipejo no iba a dejarme entrar. Al menos no hasta que el dueño me diera permiso. Había visto su despacho, así que fui a visitarle. Aún seguía en aquel sueño. Lo había normalizado todo. Estaba interpretando el papel de mi vida, pero lo cierto es que estaba hablando con fantasmas, o con algún tipo de sueño psíquico. La verdad es que aún no comprendía bien lo que pasaba. Tan solo seguía por instinto. Toqué la puerta. Una voz me hizo pasar. Estaba en un despacho muy limpio, embutido en madera. Me presenté como detective. Le dije que había sido contratado para investigar una serie de acontecimientos que estaban pasando en su local y que no podía contarle nada más. Al principio fue reacio, pero luego parece que de alguna forma había cambiado de opinión. Hablé amistosamente con él durante un buen rato. Aquel tipo amaba su local, amaba todo lo que hacía y hablaba de ello con una sonrisa en la cara. De veras, aquel local era su sueño. Me dio permiso por escrito para poder entrar a cualquier parte de su local. Me pidió expresamente que resolviera cualquier cosa que enturbiera su cabaret. Salí dispuesto a terminar con aquello. Hablar con Reina me ayudaría a comprender. Al girar la cabeza pude ver a la pesadilla al final del pasillo. La pesadilla me miraba directamente a los ojos. No cabía ninguna duda que me había visto. Aquel ser lanzó un berrido atronador. Acto seguido aceleró el paso dirigiéndose directamente hacia mí. Lógicamente yo también salí corriendo. No pensaba quedarme allí a charlar con él. Miraba hacia atrás de reojo, para poder ver lo cerca o lejos que estaba de mí. A pesar de lo que me enseñaba el sueño, aquel lugar era un montón de escombros y tablas podridas. Bajo mis pies cedió una de las tablas.
hundiendo mi pierna derecha hasta la mitad del muslo. El sueño se rompió por completo. Intentaba con ahínco sacar la pierna sin ningún éxito. La pesadilla estaba cada vez más cerca. Era una situación desesperada. Coloqué mi pierna izquierda bien asentada. Apuntoqué ambas manos en la rodilla. Aquello podía tener dos resultados. O la presión terminaba por hundir el suelo, o aguantaba y conseguía sacar la pierna. Ya había tomado una decisión. Tiré con fuerza para sacar la pierna. La tabla cedió, desatascándome. Por desgracia, el ser me alcanzó. Adoptó una pose que me era familiar. Boxeo. Me lanzó un combo básico 1-1-2. Di 2 saltos cortos hacia atrás, evitando los impactos. El ser dio un sprint rápido hacia adelante. Le vi levantar el codo. Un gancho de derecha. Rodé de espaldas para evitar el golpe. De paso, poner espacio de por medio. Me incorporé rápidamente. Me giré y rodé hacia las escaleras. Aprovechando la aceleración de movimiento, corrí escaleras abajo. Continué hasta salir del edificio. Desde fuera podía ver a la pesadilla mirándome desde una de las ventanas del salón. Me tomé un tiempo para recopilar más información. Debía saber quién era la pesadilla. Matthew regentó el cabaret durante 10 años. Después de eso desapareció misteriosamente. Tomó el mando un tal Emmanuel Fluviat. Según mis datos, era su hermano. Regentó el cabaret durante 1 año. Un día desapareció y nadie lo volvió a ver. Sin herederos que pudieran tomar posesión del cabaret, este estaba pasando por una muy mala situación económica. Después de 6 meses se hizo cargo de él Odie West, que lo regentó sin papeles durante 2 años. Después de ese tiempo, como es lógico, comenzó a tener serios problemas. Unos meses después se encontró una solución. Un tal Donny DiMarco compró legalmente el local. Lo regentó aproximadamente durante 10 años. Según los periódicos, una mañana se encontró a Donny acribillado a balazos por una venganza de la mafia italiana. Unos meses más tarde, la mafia entró en el local, teniendo lugar una de las más brutales matanzas de la mafia italiana. Como resultado, 23 clientes terminaron muertos, 25 heridos. Del personal, Odie, Laura, Reina y 4 vigilantes también perdieron la vida. Le robaron todo el dinero que quedaba en el local. Después de esto, el cabaret se reparó y se intentó llevar adelante sin éxito. Ya no volvería a ser lo mismo. Años después de eso, el cabaret cerró. Tardé 7 días en reunir esta información. Después llamé a la empresa de reformas para darle mis avances. Recibí una regañina. A pesar de todo lo que encontré hasta el momento, no estaba más cerca de resolverlo. Tercer intento. Esta vez iría directo hacia el camerino. Aquel ser me paró allí. Lo que sabía Reina era importante. Estuve un buen rato en el cabaret. Sin el sueño no podía hablar con ella. Solo podía esperar. Se me ocurrió una idea. Si Odie me había estado ayudando, tal vez ahora podría decirme cómo entrar en aquel sueño psíquico. Odie, ¿estás ahí? Manifiéstate. Odie, ¿puedes ayudarme? Si estás aquí, háblame. Hola, Hunter. ¿A qué se debe el placer de tu visita? Odie, ¿cómo entro en el sueño? Al que paciente espera, tal vez reciba una respuesta. 12, 3 o 7. ¿Qué cojones significa eso, Odie? ¿Odie? Tras darle muchas vueltas, encontré la solución. Me di cuenta que 12, 3 y 7 eran las horas aproximadamente donde anteriormente entré en el sueño.
También coincidían las horas en las que los trabajadores avistaron cosas o tuvieron accidentes. Solo tenía que esperar a las 12 de la mañana. Por fin se manifestaba el sueño. Empieza el show. Saqué el papel que me dio Matthew, dándoselo al portero. Sin perder tiempo, entré. Había alguna chica preparándose para algún tipo de evento. «¿Reina? ¿Estás aquí, reina?» Delante mía se plantó una imponente mujer rubia. Tras una ardua conversación, conseguí sonsacarle algo de información. A diferencia de las otras chicas, no le tenía miedo. Según sus palabras, a pesar de ser el hermano del jefe, yo no le tengo ningún miedo. Emmanuel había estado manejando el cabaret en la sombra. Trataba mal a los clientes, golpeaba y maltrataba a las chicas, daba órdenes a los empleados, preparaba timbas de póker y otros juegos de azar de forma ilegal a espaldas de Matthew. Emmanuel era claramente la pesadilla y su hermano Matthew el sueño. Con esta información me quedó claro. Según Reina, Matthew mantenía largas y acaloradas conversaciones con Emmanuel en el sótano del cabaret, precisamente el único sitio que aún no había visitado. Salí del edificio, busqué entre los equipos de los obreros, recogí un arnés, un casco, una cuerda y por supuesto una buena linterna. Tenía que ver lo que había en aquel sótano. Al entrar al edificio vi que el sueño se había roto, aunque ahora eso no importaba. Até las cuerdas lo mejor que pude, en la barandilla de las escaleras. Enganché el arnés y me descolgué. Con la linterna alumbraba observando el entorno. Básicamente parecía un almacén. Había un montón de tierra, polvo y escombros. Entre todo eso podía observar un montón de estanterías partidas, con la madera totalmente podrida. Desenganché el arnés para adentrarme en aquella gran sala. A pesar de estar allí más de 30 minutos, no logré ver nada extraño. Caminaba alrededor de la sala. Lo único que me llamaba la atención era una estantería atornillada a la pared. Era la única que estaba intacta. También era la única hecha de metal. Me planté delante de ella y la observé. No pude detectar nada extraño. Estuve trasteándola durante un rato. Me di cuenta de dos cosas. Había un extraño mecanismo en la parte superior, cerca de un mástil. Parecía como un pulsador. Vamos, un botón de toda la vida. Y la segunda, la pared tenía un aspecto y un sonido diferente. En este punto estaba claro que había algo detrás. El pulsador no funcionaba porque no había electricidad. Tocaba la hora del músculo. Subí para buscar en el exterior una almadena. Vamos, una maza grande, larga y pesada. Bajé para terminar el trabajo. La estantería estaba en muy mal estado y totalmente oxidada. Con un par de golpes cedieron los pernos y tornillos que la sujetaban. Retiré la estantería sin ningún cuidado, arrojándola a un lado. Le tocaba el turno a esa pared. Me sorprendió ver que al primer impacto la almadena se introdujo hasta el mango de un solo golpe. La primera capa de aquella pared era cemento, pero debajo había madera bastante podrida. De aquel agujero rezumaba un hedor a descomposición. Di un par de golpes más para asegurarme el poder entrar y salir fácilmente. Aquella sala no era muy amplia. Dentro había dos cadáveres, los culpables de aquel terrible hedor. El primero estaba en el centro de la sala, sentado en una silla. Lo examiné por encima con la linterna. No tenía atadura. No parecía que estuviera en esa silla forzado. Encontré un agujero de bala en la cabeza. Seguramente el golpe mortal. El segundo cadáver estaba tirado en el suelo. Le rodeaba por el cuello una soga ya muy deshecha. Tenía el típico nudo de las orcas. A sus pies una silla de madera derribada en el suelo. Parece un suicidio. Alumbré el techo con la linterna.
para ver un trozo de cuerda clavada al techo. Su extremo parecía partido por el paso del tiempo. Estaba claro que el cuerpo cayó al suelo mucho después de haberse ahorcado. Revisé los bolsillos de aquel cadáver para encontrar una antigua foto. Detrás había escrito un nombre: Matthew. De repente comencé a sentir una fuerte carga de electricidad estática. Rápidamente miré la hora. Son las 3. El sueño parecía provenir de ahí. La habitación estaba a medias entre la realidad y el sueño. Justo en el centro de la sala aparecieron dos seres translúcidos de color blanco azulado. Dos hombres bien vestidos que parecían ignorarme. ¿Esto parece un eco? Bueno, id sacando las palomitas, que viene película. Ahora, para no perdernos, el de la izquierda es el cadáver de la silla y el de la derecha el ahorcado. Ahora sí, continuamos. Comencé a ver la escena de dos hombres que parecían discutir. El hombre de la izquierda golpeaba con el dedo fuertemente en el pecho del hombre de la derecha mientras le hablaba. Emanuel, tienes que dejar de hacer esto. Estás destruyendo todo por lo que yo he trabajado. Hermano, siempre eres tú. Tú y tú, siempre tú. Esto lo fundamos los dos. Te demuestro que yo también puedo dirigir esto. Se fundó con mi dinero, Emanuel. He trabajado duro. Esto es todo cuanto tengo. Es mi sueño, Emanuel. Mi sueño. Mi sueño. Después de un leve silencio, con lágrimas en los ojos, Emanuel continuó la conversación. Ya estoy harto de todo esto. De tu menosprecio, de sentirme fuera de todo. Dice todo esto mientras Emanuel sacaba de su chaqueta una pistola. Si tanto amas tu sueño, entonces es hora que mueras con él. Emanuel empujó a Matthew. Este perdió el equilibrio para terminar tropezando con la silla y sentándose en ella. Acto seguido, Emanuel le pegó un tiro en plena cabeza. Tú me has obligado. Ahora vivirás tu sueño eternamente. Emanuel salió de la sala cerrando la puerta oculta. Las escenas continuaban como una cámara rápida. Se le veía aparecer en la sala y hablar con su hermano muerto. En una de esas escenas, Emanuel entra en acción y cuelga la cuerda que le dará muerte. Yo no quería hacerte esto, hermano. Ya no puedo aguantarlo más. Lo siento. Espero verte al otro lado. Cerró la puerta oculta desde dentro, para segundos después terminar con su vida en la horca que preparó. Emanuel terminó con la vida de su hermano Matthew, seguramente por envidia, menosprecio, frustración, rabia o tal vez codicia, puede que todo a la vez. La culpa lo corroe y termina con su vida junto a su hermano. El eco que vi lo explica todo. El espíritu de Matthew atrapa a todas las almas y las hace vivir en un sueño psíquico. Su fuerza proviene del amor que le tenía a este sitio, mientras que su hermano queda atrapado en el cabaret por todo el mal que hizo, excluido del sueño de su hermano por siempre. Solo quedaba idear una forma de terminar con aquello. Si informaba a las autoridades, mis clientes tendrían problemas. Así que los llamé. Tenían dos opciones: informar de aquello y apechugar con lo que sea, o un miembro de su empresa bajaba, rociaba con sal y gasolina los cuerpos. Los quemaba para después enterrar sus cenizas. La primera opción le daría más problemas. Tampoco solucionaría las visiones del sueño, ya que los espíritus estaban atados al lugar. Frente a la segunda opción, que acabaría con todos los problemas de un plumazo. Llegamos a un acuerdo. Cobré el trabajo y me desentendería de todo aquello. Me contrataron para investigar y encontrar una solución. Eso es lo que hice. Donny DiMarco, alias Don, era el tipo que estaba siempre en la mesa de la esquina. Don resultó ser un miembro de la mafia italiana. Harto de cómo su familia hacía las cosas,
le robó dinero para luego desaparecer. Como ya sabéis, terminaron encontrándolo. Donnie también era el compinche de Manuel. Emmanuel organizaba las partidas y Donnie se lucraba con los préstamos de los perdedores. También encontraba jugadores que luego apuntaba a las partidas. Tras toda la información y de resolver el caso, aconsejé crear aquel cabaret como algún tipo de museo y convertirlo en patrimonio histórico. Tras sus casi 30 años de apertura, sus personajes e historias eran dignas de un buen libro. Hoy hablaremos de la psicoquinesis o telequinesis. Psicoquinesis es la habilidad psíquica que le permite mover algún elemento físico sin ninguna interacción física. Esto se considera una pseudociencia, de la que ya hemos hablado con anterioridad. A eso la ciencia no le da ninguna credibilidad. Carece de los controles adecuados. También parece haber problemas con la reproducibilidad de los hechos. Además, no hay ninguna evidencia, al menos para ellos convincente, de que esto exista. Como siempre, los científicos en ocasiones solo toman aquello que les interesa, teniendo la ciencia menos valor. Muchos hacen caso omiso de esto, frente a las creencias que toman una fuerza mayor en estos casos. Se toman por olvidados casos documentados de telequinesis como la del niño mexicano documentado en 1938, en cuyo caso incluso fueron periodistas y tomaron fotos desde distintos ángulos, o el caso de Nina Kulagina. Hay también algunos casos que, pareciendo que es un poltergeist, luego se descubrió que era el hijo menor. Los niños son más sensibles a estas cosas. Ocurre con frecuencia que sufren de gran estrés. Estos manifiestan sin querer estas habilidades psíquicas. Hablemos ahora de los espíritus. Hemos estado hablando de esta habilidad en personas, pero ¿qué hay del más allá? Debemos recordar que estos tienen la capacidad de mover cosas, abrir o cerrar puertas o ventanas, incluso modificar la realidad, tirar de nosotros, levantarnos en el aire o empujarnos, puede incluso hasta matar. Esto también son habilidades psíquicas, que parecen más accesibles en el otro lado. Como siempre, no quiero excederme con esto, así que, aventureros, nos vemos en el próximo caso.